Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación a participar. La verdad es que mi exposición, a la hora de colocarla ya en el último momento de la mesa y en el último momento del día, pues ya deja tampoco mucho margen, ¿no?, para poder, bueno, ser novedoso, ¿no? En este caso, quizás a lo mejor hubiera sido más interesante haberlo centrado en algún tema concreto, como algunos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pero bueno, mi encargo era más genérico y no sé hasta qué punto, bueno, llegaré a concretar alguna cuestión que creo que es interesante, ¿no? Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Granada, doy clase en el grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y, bueno, en mi última etapa académica, precisamente ligada también a mi experiencia como vicerrector y a tener que gestionar patrimonio de la universidad, me he dedicado más al plano de la conservación preventiva, ¿no? Y en este sentido, dentro del enfoque que de alguna manera tiene la conservación preventiva, yo creo que también comparte de alguna manera el enfoque que se pretende en lo que es la gestión de los riesgos, ¿no?, en la seguridad. Y bueno, en este sentido, pues el hecho de todos los que estamos de alguna manera vinculados con la gestión del patrimonio y la conservación del patrimonio, pues es un hecho que nuestra prioridad también es conservar ese patrimonio como un legado que de alguna manera es un depósito de generaciones anteriores que se ponen en nuestras manos para trasladarlo al futuro, pero además con una oportunidad de desarrollo económico que es innegable en situaciones como las que estamos viviendo, de un momento en el que el desarrollo económico de la sociedad permite que el turismo sea verdaderamente un motor económico para muchos lugares, ¿no? En concreto, Granada, por ejemplo, se beneficia de ese enfoque, ¿no? En este sentido, pues ya también se ha comentado mucho que todo lo que es la conservación, en este caso decía yo la conservación preventiva, pero ahora estamos hablando de la seguridad, nos estamos enfrentando a grandes cambios que, si bien lo que de alguna manera han sido siempre factores de deterioro, amenazas, pues se están intensificando. En los últimos tiempos estamos viendo cómo están proliferando de una manera bastante frecuente determinadas situaciones que comprometen mucho, no solamente la vida de las personas, lamentablemente, sino también nuestro patrimonio, y eso implica, por lo tanto, el tener que hacer una revisión de todo lo que son la museología y la restauración del patrimonio. Y en este sentido se plantean pues una serie de necesidades, como puede ser, bueno, incorporar todos estos avances tecnológicos que estamos viendo en distintas intervenciones que hemos tenido antes, el tema de contextualizar esa vulnerabilidad en el panorama normativo, que yo creo que ese es uno de los grandes retos, y por otra parte la necesidad también de desarrollar nuevos perfiles profesionales capaces de trabajar en ese marco de colaboración que también se está viendo que es necesario, ¿no? Bueno, creo que es importante también centrar que bueno, esta mañana inaugurando las jornadas Sergio decía que si seguridad, que si riesgos. Bueno, yo creo que verdaderamente el tema que nos ocupa es la vulnerabilidad del patrimonio, teniendo en cuenta que está directamente relacionada con los riesgos, a mayor riesgo evidentemente mayor vulnerabilidad, pero que contrariamente también la protección contribuye a disminuir esa vulnerabilidad. Entonces ahí tendríamos que minimizar el riesgo y aumentar la protección, ¿no? Y en ese sentido, dentro de estos desafíos contemporáneos que me pedía Sergio que revisara, bueno, pues evidentemente hay una serie de factores que influyen de una manera directa en la conservación de nuestro patrimonio, que es de alguna manera lo que nos preocupa, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de ellos. En un primer momento hablaré de ambientales, factores sociales, factores tecnológicos y finalmente los factores normativos. Perdón. El Instituto de Patrimonio Cultural Español ya trabajando precisamente el tema de los efectos que está teniendo el cambio climático en nuestro territorio, y de alguna manera cómo inciden determinadas cuestiones en este espacio. Se suman determinadas acciones que ponen un mayor riesgo la conservación de nuestro patrimonio, ¿no? Como las oscilaciones térmicas que se dan de alto grado
de alto rango, hay oscilaciones térmicas entre la máxima y la mínima del día mucho más altas. Por otra parte, el incremento del número de días que se da en esta situación de oscilación térmica. Por otra parte, el incremento en el número de eventos de carácter extremo, como pueden ser las danas, las inundaciones. Por otra parte, hay otra cuestión que también considera el Instituto, que es la aceleración del abandono del medio rural, lo cual también genera un riesgo sobrevenido tanto por el tema del cambio climático y el efecto de mayor cantidad de días de calor, ¿no? de exceso calor, y este abandono del medio rural, el incremento de los incendios de sexta generación. Por otra parte, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas superpone esta información que de alguna manera nos describe un mapa de mayor riesgo y vulnerabilidad en el territorio español con la ubicación de los distintos elementos patrimoniales que considera de interés y por lo tanto determina cuál es ese patrimonio que está en riesgo y que por lo tanto es más vulnerable. En un periodo de tiempo de un año podríamos hacer recuento en España la cantidad de cosas que han pasado, ¿no? En este caso, pues justamente hace un año que hemos tenido el episodio de la Dana, que eso afectó evidentemente la vida de las personas, que es lo más lamentable, pero también a bienes patrimoniales, tanto inmuebles como todas las colecciones o bienes que de alguna manera estaban ahí. Por otra parte, al patrimonio natural, patrimonio cultural, incluso también a los propios bienes privados, que muchas veces en este caso no se consideran bienes de interés cultural, pero sí que tienen un valor significante para sus poseedores, ¿no? En tanto en cuanto son depositarios de la memoria. Y esto es algo que también tenemos que tener en consideración, hasta qué punto nuestro patrimonio es un soporte físico de un patrimonio inmaterial o del patrimonio colectivo, ¿no? de una sociedad. Por otra parte, también crecidas de ríos, que hemos tenido también el caso del derrumbe del puente en Talavera de la Reina, esto fue en el mes de marzo. Está también, se hablaba antes del caso del incendio de la mezquita de Córdoba. En el caso de la mezquita de Córdoba, esto fue posterior, evidentemente, fue en septiembre, creo, de este año. Hubo una reacción bastante rápida por parte de los cuerpos de bomberos, lo comentaba Rodrigo antes en la mesa que él ha coordinado, cómo esa respuesta precisamente puso en marcha un mecanismo de extinción que permitió frenar la pérdida mucho más grande que hubiera podido suponer una reacción más lenta. Y en este caso, gracias a esa actuación en un monumento que de alguna manera tiene los medios y por otra parte estaba sensibilizado, todas estas cosas que están pasando, evidentemente el tema del incendio de Notre Dame yo creo que también ha sido un toque de atención para muchos de estos monumentos, se han puesto en marcha ese tipo de mecanismos. Pero hay que tener en cuenta que es que se dan incendios en todo el territorio español. Ya hemos visto el mapa de vulnerabilidades y cómo, esto de alguna manera pone en riesgo otro tipo de patrimonio y muchas veces también mucho más inaccesible a una actuación inmediata, porque están en zonas mucho más despobladas, ¿no? Ahí tenemos el caso también, otro lamentable incendio que hubo en el mes de agosto en Las Médulas, que en este sentido hablaba el que intervino en la mesa anterior también por Petra, ¿no? Que decía que no les afectaba tanto el tema del fuego porque era un conjunto arqueológico. Esto es un conjunto arqueológico. Y ya no solamente es la pérdida material que puede tener, sino también la pérdida del medio natural, porque la erosión que ahora se puede producir en el paisaje al haber perdido la masa forestal que de alguna manera retiene todas estas formaciones que eran las médulas, como resultado de las excavaciones que hacían en las minas de oro romanas, pues es algo que se pone en riesgo, ¿no? Igual pasa también con otros incendios forestales que se dan en entornos próximos a poblaciones pequeñas en las que puede haber elementos patrimoniales, iglesias, ermitas y tal, y eso que también se ponen en riesgo, ¿no? Bueno, todo esto de alguna manera tiene ese impacto en la conservación, evidentemente la destrucción total del bien patrimonial,
o bien su degradación física, como estaba comentando antes con el caso de las médulas, porque se pueden incrementar la capacidad de deterioro acumulado. Y bueno, por otra parte también los efectos secundarios que se pueden dar en situaciones de desprotección, pues puede haber una mayor capacidad de injerencia de otra serie de factores de deterioro, como puede ser también la pérdida de resistencia física, pero también incluso el expolio, ¿no? Porque en este tipo de eventos pues también se aprovecha para hacer bueno, pues algo que no debe de hacerse, ¿no? Pero que es bastante frecuente que en estas situaciones se den. Y por otra parte también la pérdida de información. Como decía antes, la pérdida de objetos es el soporte material de la información, pero también se pueden destruir archivos, se puede incluso destruir una información digitalizada o el acceso a la información que tenemos, con lo cual ahí también perdemos una capacidad de recuperar toda esa información de una manera importante, ¿no? Otro de los factores que comentaba antes es el bloque que podríamos denominar factores sociales. Hemos visto recientemente casos pues como el robo en el Louvre o como los distintos atentados que se hacen por grupos activistas que utilizan precisamente el reclamo que puede tener una acción de estas en un elemento patrimonial y que por lo tanto va a tener mucho más impacto en prensa. Y por otra parte todos los efectos que pueden tener los desastres bélicos, como pueden ser también los atentados, y que muchas veces, en este caso, pues utilizan también el efecto mediático que puede tener, me estoy refiriendo a un atentado terrorista, un evento de este tipo en un monumento importante, pues va a tener mucho más impacto, ¿no? Por otra parte, pues a pesar de la Convención de La Haya, pues ya estamos viendo como los bienes patrimoniales pues tampoco se tienen muy en cuenta a la hora de respetar la memoria histórica de un pueblo. Es más, incluso muchas veces yo creo que se va a destruir, como la damnatio memoria, ¿no? que hacían en otros momentos de la historia, ¿no? Destruir todos los restos, porque es una manera también de destruir la identidad de un pueblo, ¿no? Bueno, en este caso otra de las cuestiones que también de alguna manera genera preocupación es el tema de la masificación turística, ¿no? Estamos en la Alhambra y bueno, pues hemos recuperado o incluso superado, ¿no, Rodrigo?, el número de visitantes que teníamos prepandemia, y esto de alguna manera pues implica, por lo tanto, una atención especial a todo lo que eso conlleva, ¿no? De hecho, hay muchas ciudades patrimoniales que tienen también su base económica muy centrada en el turismo, que están empezando a preocuparse, ¿no? El tema, por ejemplo, de Venecia, ¿no? Como son multitudes de personas las que llegan a una ciudad que no tiene capacidad para atender ese volumen de público, y como en muchos monumentos se trata también de controlar la visita y de alguna manera pues hacerla más sostenible, ¿no? La propia Alhambra pues dosifica también las visitas y hay zonas del monumento que no se pueden visitar de una manera general, sino que visitas puntuales o temáticas que se organizan controlando el número de personas que acceden a él. Avanza un poquito porque vamos... Sí. Bueno, en este caso ese deterioro de alguna manera plantea una serie de impactos en la conservación. Los factores tecnológicos en cualquier caso ya los han visto algunos compañeros previos y por lo tanto no voy a incidir en ello. Lo que sí que nos ofrecen es una oportunidad precisamente para disminuir la vulnerabilidad, en tanto en cuanto nos ofrecen soluciones de monitorización y detección de riesgos, del análisis de datos a nivel computacional. Es capaz la inteligencia artificial de darnos mucha más información de la que haríamos nosotros manualmente y aplicar métodos predictivos, ¿no? En esta secuencia de 15 años, estamos hablando desde el terremoto del Áquila hasta hoy, precisamente todo el tema de la normativa, que como decía antes es algo que me preocupa especialmente, ha tenido un efecto muy lento en la legislación de patrimonio. En este sentido veíamos esta mañana en la intervención que inauguraba las jornadas, precisamente, hablaba de la legislación de patrimonio, una legislación de patrimonio que en España está muy centrada precisamente en los principios que marca la Constitución, que es la protección de la titularidad para evitar el expolio y la pérdida de los bienes, y por otra parte la
preocupación también por la autenticidad del bien en las intervenciones, pero sin embargo no se ha tenido en cuenta la protección. En estos últimos años que estamos viendo todos estos riesgos, cómo se están incrementando, yo creo que se demanda una mayor aplicación de esta preocupación a la legislación. Tenemos, por otra parte, que la ley de protección civil, precisamente a partir de estos eventos, sí que en el código en la ley de protección civil en el 15 hace ya una serie de modificaciones. En paralelo, el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos también se empieza en el 2015, pero aquí hay un problema, que es que por una parte Protección Civil trabaja mirando como objetivo la seguridad de las personas, lo comentaba el bombero que teníamos en la mesa anterior, pero al fin y al cabo el tema del patrimonio en ese momento todavía no era una prioridad. Sí que es cierto que la norma básica de protección civil que se ha aprobado en el 2023 deroga todas las directrices básicas anteriores y en la norma básica de autoprotección incluye también la necesidad de atender la protección de los animales y de los bienes. Y ahí, a partir de ahí es cuando se empieza a hacer la revisión del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos, que siendo del 2015 tocaba ya revisar, y se está trabajando en paralelo con Protección Civil. Esto implica que a los planes de autoprotección que tienen que tener todos los edificios públicos, centrados básicamente en la protección de las personas, hay que añadir el plan de salvaguarda. Pero aquí el problema que yo le veo es que precisamente, y veíamos antes también con la ley con el Código Técnico de la Edificación, la normativa que de alguna manera garantiza que los edificios de nueva creación cumplan con unos requisitos de seguridad, no es aplicable a edificios preexistentes. Y entonces todo lo que es el patrimonio es anterior al Código Técnico de la Edificación. Y por lo tanto, aunque haya algunos criterios de flexibilidad, no es de obligado cumplimiento. O sea que es casi más una voluntad del titular de ese bien el aplicar reformas que de alguna manera den solución a estos riesgos. Algo que de alguna manera llega incluso a los planes de salvaguardia, porque es que no es obligatorio, es necesario, pero tampoco es de obligado cumplimiento, y entonces hay muchos monumentos que todavía no tienen un plan de salvaguardia. Y estábamos diciendo, lo estábamos viendo en la intervención de Juan Antonio hace un rato, ¿no? Como hay museos que están abiertos y que no tienen aplicadas unas medidas mínimas de seguridad. Tal. Entonces, ahí es en donde yo creo que la norma se queda corta, ¿no? Que ahí debería haber un mayor incremento en la exigencia de este tipo de cuestiones, ¿no? Todo esto evidentemente tiene un impacto en la conservación. El hecho de tener que intervenir en patrimonio, ya lo ha comentado antes mi compañero Alejandro, el hecho de tener que intervenir en un BIC obliga a tener que hacer un ejercicio de imaginación para ver cómo se aplican estos nuevos medios tecnológicos para la protección del bien, ¿no? En este caso hay que aplicar unos criterios, como puede ser la reversibilidad, que pueda ser retirado sin que haya daño en el lugar en donde han sido instalados, la integración formal, de manera que quede más o menos integrado, disimulado, y por otra parte la inocuidad para que lo que es el funcionamiento del propio equipo no genere ningún daño, ¿no? Y ya como conclusión final, pues yo creo que es que hay que trabajar en la línea del libro verde de la gestión sostenible del patrimonio, que lo que pretende es una conservación eficiente y sostenible. De alguna manera lo que marca como herramientas pues son la documentación del patrimonio, la investigación y la transferencia, algo que se está viendo también en todas las intervenciones que se han hecho sobre las nuevas tecnologías, como de alguna manera toda esta innovación ya está al servicio de la protección y la disminución de la vulnerabilidad, formación de nuevos perfiles profesionales, la colaboración interdisciplinar, pero yo hablaría también de la colaboración entre los distintos ámbitos de distintas administraciones y de la misma administración. Ya hemos visto antes cómo en legislación está cultura por un lado, interior por otro, vivienda por otro, cuando en realidad ahí habría que tener una mayor colaboración también. Por supuesto, el tema de la financiación fundamental, la concienciación social, porque al final somos todos agentes de seguridad, y en este caso la adaptación y la asimilación de estas nuevas fórmulas por parte de los que gestionan el patrimonio. Así que nada.
Lamento si Víctor, un poquito más.